Buen día, qué gusto que podemos reunirnos esta mañana. Eh, Extrañamos mucho pasar ese tiempo juntos en la iglesia. Eh, Aún con todo esto podemos dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios y es muy importante ver esta mañana, es muy importante eh, principalmente dar gloria al Señor, ¿verdad? Y lo que me gustaría para comenzar esta mañana es necesario que abramos nuestras Biblias y abran su Biblia en el Salmo 145 para tener nuestra lectura, nuestra primera lectura de esta mañana. El Salmo 145 dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Bueno, hermanos, en verdad que en este salmo vamos a encontrar algunas razones o muchas razones por las cuales esta mañana podemos y necesitamos alabar a nuestro Señor. Uno de ellos es porque nuestro Dios es grande, ¿verdad? Es grande Jehová y Él es digno de toda alabanza, de la suprema alabanza. También nos habla de que el Señor es un Dios misericordioso, un Dios clemente, y hemos visto su mano, hemos visto su misericordia, hemos visto la bondad de Dios. Aún en las dificultades, podemos recordar esas dificultades y nunca olvidaremos el brazo del Señor, el brazo fuerte del Señor que nos sustentó, que nos da fuerzas, que nos anima y que está el Señor atento está a la oración de los justos. Podemos alabar al Señor hoy, podemos cantarle a Él y saber que Él escucha esta alabanza. Sabemos que Él conoce nuestro deseo, que Él conoce nuestras dificultades, que Él conoce todo lo que estamos viviendo. Y el Señor está ahí, ¿verdad? Él va a estar siempre con nosotros, podemos gozar de Él. Y esta mañana que nuestros labios abunden en la alabanza hacia nuestro Dios. Acompáñenme en una oración. Bendito Dios y Padre, hoy queremos alabar su santo y bendito nombre, porque usted es digno, digno de toda suprema alabanza. Cuán grande eres, Dios, cuán grande. Este salmo
ruego que cada día esté más fuerte en nuestras mentes, en nuestro corazón. Podamos incluso memorizar estos textos, Señor. Padre, ver lo grande, lo misericordioso, lo bondadoso que usted es. Hoy, Padre, esas alabanzas que traemos delante de usted, hablaremos de eso, de lo grandioso que usted es, de lo misericordioso que ha sido, aún en cualquier momento, aún en la historia, Señor, que hemos visto en su iglesia. Usted siempre se ha mostrado para su pueblo misericordioso y compasivo. Hoy podemos alabarle y saber que usted conoce y escucha nuestra oración, escucha esta alabanza. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabemos al Señor, hermanos. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh,
exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande eres, Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande eres, Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. La misma fe, el mismo amor, el mismo Espíritu nos une hoy en ti, Señor, para adorarte como siempre, para adorar de corazón. Ayer, Señor, sin comunión, perdidos cada cual, sin salvación, sin tu perdón. Y mira, siendo diferentes, nos unes en adoración. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación. El mismo Dios y gran Señor,
mismo Padre que nos amó, nos escogió para adorarle como siempre, para adorar de corazón. Nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Hoy nos unimos reverentes, reconociendo enunamente al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación. Acompáñenme a orar. Vamos a orar antes de comenzar con la siguiente alabanza. Bendito Dios y Padre, gracias le damos por este tiempo, Señor, que usted dispone para que nosotros le alabemos. Señor, ayúdenos a conocerle, ayúdenos, Señor, a alabarle, Padre. Sabemos que esto es en Cristo, en Él le alabamos, Señor. Él es nuestro Salvador, es por quien hoy cantamos, por quien hoy le podemos alabar, Señor. Ayúdanos a reconocerle a Él, Padre, que cada día tengamos mayor admiración por Cristo, Señor. Perdone, Padre, por tantas veces que hemos sido irreverentes, Señor, delante de usted. Ayúdenos, Señor, a reconocerle como el Dios soberano, como el Dios omnipotente. Padre Santo, guíenos en alabanza. Deseamos, Señor, estar delante de usted, Señor, delante de usted alabándole, Señor. En esta mañana le ruego que juntos, Señor, como iglesia, estemos hoy dispuestos a hacerlo, Señor. Padre, usted es el Dios santo, el Dios justo. Hoy, Padre, es nuestra necesidad alabarle, Señor. Y es también un gran deseo. Se lo pedimos, Señor, le pedimos que usted reciba estas alabanzas en Cristo. Amén. Tu inmensa belleza y majestad cubren todo el firmamento.
yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Y me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Eres mi postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Eres mi Dios. Sí, Señor, usted es nuestro Dios y deseamos, Padre Santo, alabar su nombre esta mañana. Deseamos, Señor, alabarle a usted, al único Dios verdadero. Padre Santo, usted merece toda la honra y toda la gloria, Señor. Deseamos, Padre, que cada día haya más personas, Señor, cada día haya más creyentes que en su corazón desee, como dice esta alabanza, Señor, postrarse delante de usted, porque usted es digno, Señor. Postrarnos, Padre, porque usted merece toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias, Padre, por ese tiempo que podemos pasar alabándole a usted, Señor, quien es digno, Señor. Alabamos su santo y bendito nombre. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, reciba esta alabanza. Amén. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa. Jesús, mi Señor, mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame.
Llena mi mente de tu verdad. Guarda mis pasos en tu voluntad. Que mucho fruto en mí pueda haber. Al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Gracias a Dios por este tiempo que nos permitió para alabarle. Nos quedamos con el pastor Carlos. Dios les bendiga, hermanos. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Quizá usted ha escuchado la frase, esa persona es una autoridad en el tema. Muchas de las veces se hace referencia a cuando se dice esta frase a alguien que debido a sus estudios y experiencia es capaz de dar un comentario certero en la rama de su saber. Y si usted ha mirado las conferencias matutinas del presidente de México, se habrá percatado que con regularidad él le cede el espacio de comunicación a personas que son autoridades en el tema que abordan. Recientemente un periodista puso en entredicho a una de esas autoridades, si usted tal vez lo recuerde, el entredicho que se le puso al subsecretario de Salud, a Hugo López-Gatell. El periodista sugirió en televisión no obedecer a las recomendaciones que el subsecretario daba, y esto constituyó para muchos un delito, para lo cual solicitaron que se tomaran medidas legales en contra de este periodista.
al final de aquel día, o al final del día, aquel asunto no terminó trágicamente, pero sí quedó como un antecedente, como un recuerdo para nosotros. Nosotros podemos ver en esto un ejemplo de la enseñanza e informe que se da con el respaldo de la autoridad. Cuando alguien habla desde una posición como esa, respaldado por la autoridad, hasta sus recomendaciones tienen un gran peso para la ciudadanía. Ahora bien, si nosotros aplicamos ese razonamiento también al cristianismo, tenemos que hacernos la pregunta, si creemos nosotros o hablamos de que Jesús es el Mesías, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿cuánto peso tienen sus palabras? O tal vez podemos hacernos esta otra pregunta: ¿cómo puede Él demostrar que tiene la autoridad de Dios? Confío en que mientras estamos estudiando o vamos a ver este pasaje del día de hoy, vamos a encontrar algunas respuestas o las respuestas a estas preguntas y algunas otras en la medida que vamos avanzando. Así que le quiero invitar por favor que me acompañe en el Evangelio de Marcos capítulo 1 y la sección que vamos a estar viendo el día de hoy es del versículo 21 al versículo 28. Entonces voy a dar lectura, si me puede acompañar con su vista en esta sección, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo del 21 al 28. Dice la palabra de Dios: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Les invito a que oremos. Amado Señor Jesucristo, reconocemos que usted es el Señor. Reconocemos que a su voz huyen los demonios y que con su sola presencia el reino de las tinieblas tiembla. Señor, le adoramos en este día y queremos tener un corazón humilde para poder escuchar sus palabras. Que usted nos hable y que su autoridad y la palabra suya, Señor, venga a nosotros para moldear nuestras formas, nuestros pensamientos, moldear la manera en cómo le vemos a usted y para transformar nuestras vidas. Ayúdenos, Señor. Oramos pidiendo esto en su nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Bueno, permítame darle un poquito de contexto de estas palabras para que podamos entender un poco más a fondo esta narración. Al llegar nosotros a este punto, capítulo 1, versículo 21 al 28, ya hemos pasado por algunas cosas, conociendo algunas cosas respecto a Jesús de Nazaret. Primeramente, cuando él fue bautizado por Juan el Bautista, Dios puso de manifiesto la relación que había entre Jesús y el Padre, en este caso entre Jesús y Dios. Dios puso de manifiesto esa relación cuando después del bautismo dijo: este es mi Hijo amado. En la antigüedad, uno que reinaba de parte de Dios era llamado Hijo de Dios. De manera que Dios aquí está reconociendo en esencia o básicamente que este Jesús de Nazaret era el legítimo rey de Israel que Dios había escogido. Y esto quedó todavía más afirmado, afianzado, acentuado cuando el Espíritu Santo vino sobre el Señor en forma de paloma para ungirle para realizar su tarea.
Y cuando nosotros pensamos en esta historia, cómo nos presenta a Jesús como un rey, como el Mesías, es una historia que inicia así con el levantamiento de un rey, y podríamos esperar que en lo sucesivo de la historia empiece a hablar acerca de batallas, de conquistas, y así sucede a lo largo del Evangelio de Marcos, pero no de la manera en que normalmente esperaríamos. Jesús no se va a enfrentar contra un ejército romano, pero sí vamos a darnos cuenta que Él se va a enfrentar primeramente contra Satanás en el desierto. Él fue allí a una lucha, no una lucha física, pero una lucha espiritual. Satanás trató de desacreditar a Jesús, pero Jesús salió triunfante, manteniéndose sumiso al Padre. Desde aquí vemos que Jesús de Nazaret no era esa clase de hombre que venía a derrocar entonces al imperio romano. En realidad su campo de batalla era otro, era el reino de Satanás. Ese reino que subyuga a los hombres y que ha venido ejerciendo su poder en la tierra desde que nuestros padres, Adán y Eva, pecaron. Y la historia humana, como la relata la Biblia, es una historia de una humanidad que cayó en la tiranía del reino de Satanás, pero Dios ha tenido múltiples intervenciones a lo largo de la historia humana para trasladar a las personas del reino de las tinieblas al reino de la luz. En Jesús nosotros vemos a ese rey, el rey de la luz, que irrumpe en el reino de las tinieblas para desmantelarlo. Su sola presencia en la tierra provocaba tal reacción en los demonios que ellos no podían permanecer indiferentes ante la presencia del Señor. En nuestro texto de hoy encontramos precisamente uno de esos episodios que puso de manifiesto que las palabras de Jesús no son simplemente palabras en el aire, pero son palabras dichas con la autoridad de Dios. Y eso es lo que se va a enfatizar a lo largo de este tiempo que vamos a tener la predicación. Las palabras enseñadas por Jesús son dadas con autoridad. Así que veamos en primer lugar una enseñanza con autoridad. Una enseñanza con autoridad. En los versículos 21 al 22 nos dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Al comienzo del versículo 21 encontramos la ocasión y el lugar donde se pone de manifiesta la autoridad de Jesús. Al principio del versículo 21 nos dice que ellos entraron en Capernaum, y nos está hablando no solo de Jesús, pero también de Jesús y sus discípulos. Se sabe que Capernaum era un lugar dedicado a la pesca. Más adelante nosotros vamos a ver que la casa de Pedro estaba muy cerca de esta sinagoga. Y ahí en Capernaum entonces encontramos, se menciona en este lugar que había una sinagoga. Y de acuerdo a Lucas capítulo 7, versículos 3 al 5, lo más seguro es que esta sinagoga fue construida por un centurión romano. ¿Y qué era una sinagoga? Pues una sinagoga era un lugar de reunión. En este lugar de reunión se tenía oraciones, se tenía la lectura de las escrituras y se tenía una explicación, una predicación, una homilía. Entonces, esa era parte de la vida de la sinagoga. En la actualidad se encuentra en Capernaum, todavía existe este lugar, una sinagoga en ruinas, muy probablemente construida encima de una sinagoga anterior. Se puede notar ahí en los cimientos la diferencia, y esta sinagoga que fue construida probablemente en el siglo VI, está encima, o se cree que está encima de la sinagoga donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Entonces es interesante notar que todavía quedan recuerdos de aquella visita. Cuando Jesús fue en esa ocasión a la sinagoga, se nos dice que era un día de reposo, es decir, un sábado, y él fue allí entonces con sus discípulos. Algunas veces el líder de la sinagoga solía invitar, si había algún maestro en alguna ocasión solía invitar al maestro para que él impartiera la enseñanza. Y así fue como sucedió con nuestro Señor. Él fue invitado a impartir la enseñanza en aquel día. Y es que buena parte del ministerio del Señor trató de enseñanza.
A donde sea que él iba, él enseñaba. Uno u otro lugar, encima de una barca, mientras andaba por el camino. La vida del Señor era una vida, o ministerio del Señor era un ministerio de constante enseñanza. Y aunque no tenía estudios formales como los escribas, el Señor enseñaba con una excelencia única. En muchos de los casos, como aquí, la gente se admiraba de su doctrina, es decir, de su enseñanza. Algunas veces este asombro provenía del hecho de que pues, Jesús de Nazaret no tenía estudios formales. ¿Cómo es que este hijo de un carpintero puede hablar con esa excelencia, con esa elocuencia, con esa capacidad de atraer nuestra atención? Era una de las cosas que pensaba la gente. Otras veces el asombro de la enseñanza de Jesús es que no había un hombre que hablara como él, las declaraciones que él hacía, como cuando fueron enviados a alguaciles para aprender a Jesús y ellos regresan y dicen, es que no hemos escuchado, no hemos visto a un hombre que hable como él. El asombro provenía entonces de diferentes ángulos, pero en este caso en particular, la admiración era por la comparación entre la forma en que enseñaban los escribas y la forma en la que enseñaba Jesús. Y la forma o la diferencia radicaba en que Jesús enseñaba con autoridad. El Señor hablaba con autoridad. Pero tenemos que pensar, bueno, ¿y cómo hablaban los escribas? Hay un comentario del contexto cultural del Nuevo Testamento y este comentario dice así, voy a leer una parte de este comentario, dice: la mayoría de los maestros trataba de exponer la ley, por lo general de su lectura de las Escrituras, explicando la manera correcta de traducirla y aplicarla, o haciendo referencia a sus tradiciones. Fin de la cita. Y es que hay un lugar apropiado para explicar y hay un lugar apropiado para aplicar, pero las enseñanzas de Jesús iban más allá que eso. Su fin no era mejorar un poco la conducta de las personas que lo escuchaban. Él iba más a fondo de eso. Él llegaba al corazón. Él ponía al descubierto los pensamientos y los confrontaba con una decisión respecto a Dios. ¿Qué vas a hacer frente a esta decisión? ¿Qué vas a hacer frente a esto que te estoy diciendo? Esa era la forma en que Jesús enseñaba y su enseñanza era con autoridad. Porque, bueno, Jesús hablaba como también hablaban los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos declaraban la condición de la nación, ellos exigían de parte de Dios el arrepentimiento y llamaban a las personas a esa confianza, a la esperanza que había en Dios. En la actualidad, no son pocas personas las que suelen ver al Señor como un altruista que recibe peticiones de ayuda. Y es cierto que Dios es un benefactor sin el cual ninguno de nosotros podría seguir con vida. Sin embargo, hemos de agregar a esa imagen la imagen que también nos presenta este relato en el Evangelio de Marcos. Él es no solamente un benefactor, pero Él también se muestra a nosotros como un maestro que habla con autoridad, uno que viene a hablar con las palabras de Dios mismo. Y dichas palabras no son sugerencias, pero son dadas a nosotros con autoridad y demandan una respuesta de nuestra parte. Piense en eso mientras usted va conociendo más acerca de la vida de Jesús. Él no es como alguien que quiere ser visto desde afuera, como si fuera un objeto de estudio. Pero tenemos que dejar que sus palabras penetren en nuestros oídos y que entonces moldeen nuestros pensamientos y transformen nuestra conducta. Así es como el Señor quiere ser escuchado. Y esto que les acabo de decir se va a acentuar más, la cuestión de que Jesús habla con autoridad mientras vemos el segundo punto de este mensaje. Y lo que vamos a ver ahora es una autoridad con enseñanza. Invertimos ahorita los papeles. Anteriormente hablamos de una enseñanza con autoridad, pero ahora vamos a hablar de una autoridad con enseñanza. Entonces, por favor, mire usted versículo 23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?
has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Noten ustedes aquí nuevamente en qué momento y lugar sucede este incidente, en la sinagoga. ¿Y por qué estaría un hombre con espíritu inmundo dentro de una sinagoga? ¿Por qué estaría el hombre allí? Seguramente un judío leyendo el Evangelio de Marcos y viendo esta parte se sentiría indignado. ¿Cómo es que un hombre con un espíritu inmundo puede pasearse en medio de una sinagoga libremente sin sentirse incómodo? ¿Cómo era eso posible? Y quizá eso nos da una pista de cuán vacía era la enseñanza de los escribas. Los demonios podían pasearse y caminar ahí en medio de la sinagoga sin sentir ningún pesar. Así de vacía era la enseñanza de los escribas, podemos pensar en esto. Sin embargo, cuando el hombre con el espíritu inmundo escuchó a Jesús, él no pudo contenerse. Se puso en evidencia, se manifestó y mostró cuán incompatible era el demonio con las enseñanzas de Jesús. Aunado a esto, el demonio habló por él y por todos los demonios cuando preguntó, ¿has venido a destruirnos? De modo que los demonios saben que les espera un día cuando serán juzgados por el Señor. Además, los demonios reconocían que Jesús de Nazaret era más que un simple hombre. Este demonio, como vamos a ver más adelante también en otros casos, declara que era el Santo de Dios. Era aquel que Dios había apartado para su servicio especial. En el Antiguo Testamento se hace mención del Santo de Dios o los santos de Dios, refiriéndose a Aarón, por ejemplo, como sacerdote, y refiriéndose también a Eliseo como los hombres santos de Dios. Y aquí vemos que este título se le aplica ahora a Jesús, hablando como aquel que fue apartado para la misión que Dios tenía por delante para él. Así que, hermanos y amigos, aunque los demonios son engañadores, son mentirosos, deben de saber ustedes algo. Ellos tienen una teología ortodoxa. Ellos tienen una doctrina correcta, aunque no la enseñan. Esto es algo sorprendente de los demonios. Pero ¿qué hizo el Señor ante esta situación, ante esta declaración del demonio? Versículo 25 y 26 nos dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Noten ustedes, por favor, que no hay ningún conjuro especial de parte del Señor. No hay ningún arte mágico, no hay ninguna fórmula, no hay ninguna especie de ritual, no hay agua, no hay nada. Solamente las palabras del Señor. Bastó que Él simplemente dijera, cállate y sal de él, para que el demonio inmediatamente obedeciera a la voz del Señor. Y la evidencia de que el demonio obedeció fue la manera tan violenta en cómo sacudió a este hombre, convulsionándolo, y de esta manera también echando un grito fuerte, abandonó a este hombre. No sé usted, pero mi experiencia es que de tiempo en tiempo escucho que alguien está viviendo algo asociado con alguna actividad demoníaca. Y no siempre es el caso. De hecho, es que en la mayoría de las veces no es el caso. Y esto me ha hecho hasta pensar, y es una de las cosas que yo también creo, que en nuestros tiempos el demonio no le gusta estar exhibiéndose, o los demonios no les gusta estar exhibiéndose. Por el contrario, ellos están más interesados en pasar desapercibidos. Ellos están más interesados en que las personas sigan con su vida normal y piensen que algunas de las cosas que les suceden, algunos de los pensamientos que tienen, algunas de las actitudes que tienen, algunas de las acciones que hacen, no tienen que ver nada con los demonios. Me parece que esta es la manera en que más ellos están actuando. Y debemos también decir que la operación de los demonios es muy variada. Puede ser desde incitar a una persona a pecar, o puede ser hasta estar involucrados en situaciones de interés mundial, como en el caso de una guerra. Hay muchas cosas que desconocemos acerca de los demonios, que Dios no nos ha querido decir,
pero lo que sabemos con certeza es, 1, son enemigos de Dios. 2, ellos buscan destruir. Y 3, ellos son poderosos. Sin embargo, aun cuando son esto, están bajo la autoridad del Señor. A la voz de Cristo, hasta el mismo diablo se somete sin excusas y sin demoras. Y esto lo podemos ver desde el momento en que el demonio tentó, Satanás tentó al Señor, y cómo obedeció inmediatamente a la voz de que el Señor le dijo que se fuera. De manera que estar con Cristo es tener confianza que aun cuando a los demonios se les permita un espacio, un lugar para podernos hacer algún daño, el Señor los limita y tiene la autoridad y el poder para decirles cuándo se deben de detener. Eso es algo asombroso. Lamentablemente hay quienes buscan, recibiendo alguna clase de ataque, alguna clase de actividad demoníaca sobre sus vidas, buscan simplemente ir con un líder espiritual, que este líder haga alguna oración por ellos, algún conjuro, alguna situación, y de repente que ellos se encuentren libres de cualquier actividad demoníaca sobre sus vidas. Pero no es así, no es así. Nosotros entendemos y vemos aquí en el texto, es la autoridad de Jesús la que ahuyenta a los demonios. Y cabe aquí preguntarnos, entonces, solamente hay dos lados. No se trata de que, bueno, quiero sacar a toda actividad demoníaca de mi vida, pero quiero vivir lejos de Cristo. Eso no es compatible, eso no es posible eso. Aquí el asunto es, o estás del lado de los demonios y participando dentro de sus actividades, o estás del lado de Cristo bajo su autoridad, bajo su protección, bajo su cuidado. No puedes simplemente quedarte en el medio y decir, bueno, Dios, quiero usarte para que tú limpies toda actividad demoníaca, pero no quiero estar comprometido contigo, quiero estar a lo lejos. Esto no sucede así, no es así como debemos de ver al Señor. Ahí es donde se encuentra el meollo del asunto. O estás con Cristo o no estás con Cristo. Estás con el demonio o estás con Cristo. Cuando el Señor expulsó entonces al demonio de la influencia que ejercía sobre aquel hombre, notamos que hubo una reacción en las personas. Ahí en el versículo 27 nos dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Mire usted que dice allá al inicio del versículo que se asombraron. Y esta es una palabra distinta en el lenguaje original de la palabra que nosotros vemos en el versículo 22, donde dice que se admiraron de la doctrina. Aquí la palabra en el versículo 27 tiene que ver con que ellos quedaron atónitos. Mientras que en el versículo 22 ellos estaban admirados de la forma en que enseñaba, que hablaba con autoridad. En esta ocasión ellos están atónitos ante la autoridad de Jesús frente a los demonios. Y esto abrió un tema de discusión en torno al milagro de Jesús. La gente se preguntaba, ¿qué es esto? Solo si usted trata de imaginar, recrear la escena en su mente, ¿de qué sucedió? Esto es algo asombroso. Y la gente está allí mirando esta situación y voltean unos a otros y dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que ha sucedido? Y luego viene la otra pregunta. Por la pregunta que nosotros vemos ahí después, nos percatamos que la gente reconoció que no solo la enseñanza de Jesús era única, era particular, pero también reconocieron que la autoridad con la que Jesús mandaba era única. Y nos será de utilidad también ver por qué ellos decían esta nueva doctrina. Es decir, había algo que ellos sabían, la audiencia de Jesús, las personas que estaban ahí, había algo que ellos sabían de cómo se practicaban los exorcismos en aquellos tiempos. Y nos va a ser de mucha utilidad nuevamente. Voy a leerles una parte de este comentario del contexto cultural de cómo practicaban los exorcismos en aquellos tiempos. Dice, se reprendía y sometía a los demonios con órdenes como cállate, de acuerdo al testamento de Salomón. Las reprensiones en el Nuevo Testamento y demás literatura antigua
nunca involucraban una declaración formal como yo te reprendo. Los demonios que salían por lo general causaban conmoción para dejar claro que se iban sin importar la identidad de la persona que los echaba fuera. Aunque los exorcistas a veces también usaban frases como sal fuera de fulano, usaban las frases como parte de complicados conjuros mágicos. Tenían dos métodos principales para echar fuera a los demonios. Uno, darle algo que le produjera asco o asustar al demonio, por ejemplo, poniendo una raíz maloliente en la nariz de la persona poseída con la esperanza de que el demonio no la pudiera soportar. O dos, invocar el nombre de un espíritu mayor para echar fuera el inferior. Y Jesús no hizo nada de esto. No hizo ningún ritual, no hizo ninguna palabras mágicas. Él simplemente mandó, él reprendió al demonio y el demonio inmediatamente obedeció a la voz de Cristo. De manera que esto puso en evidencia que la enseñanza de Cristo era más que palabras para admirarse. Él no era un maestro novedoso que andaba por ahí caminando, un joven carismático que enseñaba y las personas se admiraban de la forma en que sin tener una educación formal podía atraer la atención de multitudes. Él no era eso, nada más. Él era más que eso. Sus palabras eran dadas con autoridad. El Señor enseñaba con una autoridad única. Y debido a esto que hizo, pues Él provocó una reacción no solamente en su audiencia inmediata, pero más allá. Y este es el tercer punto que podemos notar ahí, el resultado de la enseñanza autoritaria, nos dice en el versículo 28, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Podemos hacernos aquí una idea de la fama que el Señor adquirió con estos milagros que Él hacía. En Mateo capítulo 16, cuando le preguntó el Señor a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Los discípulos respondieron a esa pregunta. Unos dicen que Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, aun cuando quedaba tan evidenciada la autoridad única de Jesús, lo más que la gente pensaba acerca de Él es que Él era un profeta, un hombre de Dios nada más, pero no podían ver detrás de esas acciones que Él era algo más que un simple hombre. Ellos no podían ver detrás de esas acciones que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Dios hecho carne que había venido a vivir entre nosotros. Ellos simplemente lo veían como un profeta más, un hombre sobresaliente. Y le hago yo la pregunta a usted ahora, ¿cree que sigue pasando eso con el Señor? Las personas lo reconocen, pero lo que dicen de Él hace justicia a quién es Él como se encuentra revelado en las Escrituras. Les hablaba hace un momento de que muchas personas ven a Dios como un benefactor. Estoy pasando alguna situación difícil, entonces le llevo mi petición a Él y espero que Él me ayude. Espero que Él pueda leer, pueda ver, pueda escuchar esa petición y responderme. Y sí, en parte Dios nos invita a acercarnos así, pero esa no es toda la imagen, no es todo el panorama, no es toda la imagen de quién es Dios. Aquí se nos está mostrando que Él es más que un benefactor, pero tenemos que reconocerle a Él como el que habla las palabras de Dios, al Señor Jesucristo como el que habla las palabras de Dios. Y tenemos que entonces dejar que cuando leemos las Escrituras, Él moldee la forma en que nosotros pensamos, dejar que Él hable a nuestra vida y que sus palabras entonces vengan a cambiar y transformar la manera en que pensamos, en que vemos, en que vivimos. Tenemos que dejar que eso suceda. Los demonios acataron a la voz de Cristo. Y me pregunto yo, si nosotros mientras leemos las Escrituras, escuchamos el sermón, estamos dejando que Cristo transforme y que nosotros seamos sumisos y obedientes a su voz. En conclusión, hemos visto a lo largo de este mensaje que la enseñanza de Jesús mostraba que Él era único, no solo por la manera en que enseñaba,
que era mucho mejor que la de los escribas, porque él enseñaba con autoridad. No era simple formalismo lo que Jesús estaba enseñando, pero él llegaba al corazón del asunto y hablaba con autoridad. También vimos que Jesús pone en evidencia esa autoridad por medio de expulsar a un demonio de un hombre, y esta expulsión solo con mandarlo. Todo esto nos ha dejado con la pregunta: ¿cómo recibimos nosotros las enseñanzas de Cristo? ¿Cómo recibimos nosotros las enseñanzas de Cristo? ¿Cómo pasamos a través de la lectura de los evangelios leyendo? ¿Cómo recibimos eso? ¿Como buenos consejos? ¿Como buenas ideas? ¿Como algunas sugerencias del Señor? ¿O estamos aceptando que Él habla con autoridad y que nosotros tenemos que someternos a la autoridad de la que Él habla? Las palabras del Señor son enseñanza con autoridad, hermanos. Por eso mi exhortación en este día es a que nos sometamos a las enseñanzas de Jesucristo. De aquí en adelante, lo que vayamos leyendo del Evangelio de Marcos, no solo escuchemos lo que se nos dice aquí, pero sometámonos a las palabras del Señor Jesucristo. Permítame entonces orar y concluir con esto que acabo de decir. Señor y Dios, nuestros corazones están desnudos delante de usted, Señor. Usted conoce las intenciones de nuestro corazón. Usted conoce cada cosa que hay en nosotros, Señor. Y usted puede encontrar que debido al pecado hay rebeldía. Queremos obedecer en aquello que nos puede beneficiar, pero siempre que algo trate de transformar, cambiar la manera en cómo ya nos sentimos cómodos, lo vemos como una amenaza. Señor, como su pueblo, necesitamos tener un corazón humilde y sumiso. Y le rogamos, Señor, que usted sea produciendo en nosotros ese corazón, un corazón humilde, que cuando escuche las palabras de Jesús, deje que esas palabras penetren en nuestros oídos y transformen la manera en que nosotros le vemos, la forma en que nosotros vemos el mundo, en que nos vemos a nosotros mismos y la forma en que nosotros también vivimos. Señor, encuentra en nosotros un corazón así. Transfórmenos, Señor, cada vez más, para que podamos entonces temblar ante su palabra, Señor, y ser bendecidos así por usted. Porque usted, amado Señor Jesucristo, habla con autoridad y los demonios obedecen, cuanto más nosotros, que somos parte de este reino de la luz, para que nosotros tenemos que tener un corazón humilde para escuchar. Gracias, Señor. Oramos por esto y damos gracias por este día y ocasión especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.